Hoy Mavalle, que en Connostra hay muchísimas cosas y podríamos empezar con la frase de no hacemos ni el huevo hoy, pero hoy sí que hacemos mucho el huevo, ¿no? Aquí. Qué bueno, Ana, me ha sorprendido con eso, me lo tenías guardado. Pues claro que sí, uno de los protagonistas del programa de hoy es el huevo, claro. Bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Siempre os he dicho que os iba a contar cómo metía yo el huevo en el desayuno cuando iba a entrenar, cuando tenía un entrenamiento un poco intenso. Si no tienes los tanques llenos, como decía mi entrenador, luego no los puedes vaciar. Entonces, claro, tienes que estar llena a full de energía, de proteína y tal. Entonces yo normalmente me añadía a mi desayuno un huevo. ¿Por qué el huevo? Vamos a hablar un poquito de los beneficios así del huevo en general. Antiguamente, ¿os acordáis que decían el huevo que sube el colesterol? Está probado que el huevo no sube el colesterol. Se pueden tomar hasta 2 huevos al día, 1 o 2 huevos al día, no pasa nada. Lo que sube el colesterol son las grasas saturadas. Las grasas saturadas no. Pero el huevo, los beneficios que tiene son impresionantes. Tiene todos los aminoácidos que necesita el cuerpo humano, están en el huevo. Tiene una cantidad de proteína, además una proteína de una calidad altísima. Tiene 6 gramos de proteína cada huevo, es muchísimo. Y la mayoría totalmente concentrada en la clara. Cuando vais a los gimnasios veis a los chicos así que están con unos botes que mientras hacen deporte se lo están tomando, es proteína, generalmente proteína en polvo, algunas de buena calidad, bueno, que toma muchísimo huevo y tal. Bueno, pues eso, la clara de huevo fundamental. ¿Por qué? Pues porque hace que se estimule todas las fibras musculares y la formación de músculo, por eso tanta proteína, ¿no?, para hacer deporte. Y también en la clara tenemos un montón de sustancias que nos ayudan a que nuestro sistema inmunológico esté en forma. Y luego la yema, tiene un montón de antioxidantes que ayudan a prevenir todo el envejecimiento. O sea que a tomar huevo, a añadirlo sin ningún miedo, que no pasa nada. Entonces, por eso yo, cuando voy a entrenar, lo añado en el desayuno. ¿Cómo lo añado? Pues de una manera que ahora seguro que está muy de moda, en internet se ven, pues hacemos unas tortitas de avena, súper fáciles de hacer y súper ricas y llenas de energía para ir a entrenar o a correr o a hacer una excursión, a lo que tengas que hacer. Son tan sencillas como coger un huevo y ponerle 1 o 2 cucharadas de avena molida, como harina. Si no está molida, la mueles y la echas un par de cucharadas y ahí, nada, lo bates todo y haces una tortita. Simplemente así. Yo normalmente la tomo con un poquito de fruta, con miel, mermelada, un poco lo que quieras. Pero bueno, hay un poquito que me encanta a mí, que ahí dentro del huevo y la avena le echo un medio plátano machacado y unos arándanos. Y entonces lo remueves todo y te haces la tortita. Y entonces los arándanos como que se asan y es como que, ¿sabes?, es una explosión de sabor dentro de la tortita espectacular. Están súper buenas, son súper fáciles de hacer y os va a sorprender hacerla porque os va a sorprender. Estupendo desayuno. Bueno, pues hemos desayunado y ¿a qué pasamos ahora? Pues a incorporar el huevo en nuestra comida y en nuestra dieta diaria de un modo que no engorde. Porque claro, decimos que rico los huevos fritos con patatas fritas y chorizo, ¿no? Bueno, pero si estamos así cuidándonos un poquito, eso el fin de semana, casi mejor, yo lo he puesto en varias recetas, hacer unos huevos escalfados. Yo me imagino que todos lo sabréis cómo se hacen, pero bueno, os voy a decir cómo los hago yo. Es tan fácil como en un cacito o en una sartén poner un poquito de agua y una gotita de aceite y yo normalmente le pongo unas hojitas de albahaca porque me encantan. Yo siempre tengo en casa albahaca fresca, porque, bueno, la albahaca, tela marinera, la cantidad de vitaminas que tiene es espectacular, un día la haremos. Y nada, simplemente echar el huevo y como estáis viendo en el vídeo, en unos segunditos enseguida se hace y lo sacas. Es pues casi como un huevo pasado por agua, hervido, pero claro, es como un huevo frito, pero sin esa grasa, ¿no? Que si no nos las queremos tomar, pues así es una manera de incorporar el huevo a la dieta fantástica. Bueno, al final el huevo, resumen, es muy beneficioso para el organismo y para nuestra salud, pero atención a la forma de prepararlo. Claro. O sea, el secreto está en la preparación. Claro, del si huevo, estás ahí intentando perder peso y tal, pues los huevos son fantásticos, pero no te tomes un huevo frito con pan mojado, un choricito, no. Los haces así escalfados, los pones encima de unas verduras. Alguna receta ya he traído yo con huevos escalfados. Sí.
Bueno, pues no solo de huevos vamos a hablar hoy, también vamos a hablar de pestañazas. Sí, vamos a hablar de pestañas porque he tenido que cambiar todo hoy. Porque yo iba a poner un vídeo de deporte, pero como ahora vienen tantas fiestas, tantas bodas, comuniones, los premios elegantes, y yo no tengo pestañas, siempre las tengo muy rubias y las tengo pocas, ya lo he contado en Instagram, siempre he puesto productos que yo uso. Pero esta vez me he decidido y me he ido a hacer unas extensiones de pestañas. Y os quiero contar todo esto muy bien, porque es súper interesante. Yo no lo sabía. Bueno, yo sé que tú aquí tienes un montón de especialistas en estas cosas, que todo esto se lo saben. Pero yo lo voy a contar desde el punto de vista de una usuaria que investiga, va, busca y se pone unas extensiones de pestañas. Y quiero contaros mi experiencia para que lo sepáis. Pues hay una gran profesional aquí en Santiago que yo la conocí porque yo siempre quería hacerme la depilación de las cejas con hilo, porque no te tira de la piel, para que no me lo expliques, que yo lo hago con hilo, o sea, que a mí no me expliques. Tú lo sabes fenomenal. Sí. Bueno, pues la gente que tiene la piel muy irritada y todas esas cosas, la cera ya sabes que te estira y tal. Bueno, entonces conocí a esta chica y bueno, es una profesional estupenda y acaba de abrir un centro especializado solamente en cejas y pestañas. Se llama Carelia Brown, os lo voy a decir porque sí, porque me apetece, porque creo que se lo merece, porque es una súper profesional. Está justo enfrente del Hotel Aragonés, justo enfrente. Y bueno, es una pasada todo lo que hay detrás de lo de las pestañas. Claro, yo decía, no, pestañas, no, porque luego se te caen la que tú tienes porque está pegada y tal. Bueno, pues mientras que me lo estaba haciendo todo ella, que bueno, mirad qué pestañas tengo, ahora aquí vais a ver el vídeo cómo lo hace, con qué mimo, y es como una artesanía. Esto es una artesanía. Claro, o sea, tienen que hacer unos cursos para hacerlo bien, tremendos, porque no vale. Yo os voy a explicar esto. Primero, es tan importante dos cosas. El tipo de pelo, esta profesional usa pelo de bisón, son unos bisones que los crían al aire libre, cuanto mejor pelo tenga, con más brillo mejor, entonces simplemente los cepillan. Y al cepillarlos, los pelitos que caen son los pelitos que van a transformarse en estos pelos de pestañas. Entonces es muy importante, cuando vayáis a haceroslas a cualquier sitio, el tipo de pelo que ponen y el tipo de pegamento que usan. Yo todo esto no lo sabía, lo he descubierto. Bueno, casi más, porque todo lo que te vaya cerca del ojo, atención. Está cerca del ojo, pero normalmente la suelen poner a 1 milímetro la pegan a la pestaña a 1 milímetro de la raíz, ¿no? Entonces te las van pegando, van haciendo grupitos. Y entonces esto se llama extensiones de pestañas, porque luego hay otra cosa que son las pestañas postizas. Las pestañas postizas son las pestañas que te pones y que te las pegas. Esto se llama extensiones de pestañas. Entonces te las van pegando con este pegamento con muchísima delicadeza, como vais viendo, las cogen, las unen, hacen montoncitos, ella lo hace todo artesanal, porque hay en algunos sitios donde ya tienen los montoncitos de pestañas puestos, entonces cogen esos montones y hacen pam, 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 en 20 minutos tienes las pestañas puestas, pero claro, pareces la patita Daisy, lo que te dejan así. Esto, bueno, ha estado como 3 horas, dependiendo de tal, entonces te las va montando dependiendo de tu ojo. Y tiene que ser los dos ojos a la vez, te van como esculpiendo para que se hagan naturales, tienen distintos grosores y te pueden hacer distintos looks, desde el 1 al 9, dependiendo la cantidad y el largo de pestañas, dependiendo del look que quieras, ¿no? Yo quería un look un poco natural, pero también como hay tanta boda, tanta fiesta y tal, para no tenerme que echar rímel. Y bueno, estoy encantadísima. ¿Cuánto te dura? Pues mira, te dura, si te las cuidas, porque otra cosa es que luego, claro, no te puedes echar un rímel que sea waterproof, porque para quitarte los rímeles que son waterproof tienes que usar un desmaquillador de ojos con aceite. Entonces esto solamente si te echas rímel, que no hace falta echarse rímel, con agua micelar, te das un poquito y te lo quitas. Pero bueno, es una pasada la cantidad de tiempo, con qué mimo, qué artesanía, cómo hay que hacerlo bien. Claro, las van pegando en las pestañas. El primer paso son en las pestañas que están cerca de los ojos, luego las del medio y luego ya las de atrás. Porque los ojos, para que se te suban la mirada y que te aumente el párpado. Claro, es que unas buenas pestañas te agrandan los ojos, hacen que los párpados se te suban. Por eso te las van poniendo así, como alas de mariposa, ¿sabes? Y es una pasada. Yo he flipado, qué gusto, qué bien lo hace, qué mismo, y es una pasada.
Y además no me ha parecido nada caro para la cantidad de sitios que hay que te lo hacen. Bueno, a mí me han estado contando mis amigas de Madrid, que tengo un montón, que en Madrid te cobran casi 300 euros por unas extensiones bien puestas. Y esta chica, dependiendo de el ojo tal, no sé qué, pues sobre unos 80 euros te pone las pestañas. Y yo he estado casi 3 horas ahí, y estoy encantada. Y te duran como un mes y pico. Y depende de cómo las cuides, de cómo tal, y luego te vas haciendo retoques, o sea, ya no es volvértelas a hacer, ¿no? Es bueno, pues que se me han caído algunas y tal, y en los retoques, o sea, hay 3 fases, la que están haciendo y la media y la ya que está crecida del todo, ¿no? Y en el retoque solo te lo ponen en las 2 primeras, total, porque la otra se va a caer. Total, que iremos viendo la evolución de las pestañas. Vamos a ver cómo van mis pestañas. Aquí digo, bueno, pues yo lo voy a contar aquí, ya que están dispuestas, porque claro, lo tenía que hacer el mismo día que me las ponían, porque me vais a ver aquí hoy con unos pestañones, no podía hacer hablar de esto otro día. Y es fantástico. ¿Alguna duda? Pregúntame, a ver, ¿qué duda te surge a ti de las pestañas? No, lo tengo todo clarísimo. Todo claro, me intrigaba así cuánto te iban a durar, pero ya vemos que lo vamos a cuidar y además le haremos el seguimiento a las pestañas de Mavalle. Hija, el gusto de no tenerte que echar rímel, ¿verdad? Yo creo que nada, que no es que tenga muy pocas, las tengo muy finitas, pero sobre todo muy rubias, entonces claro, parece que no tienes ojo. Y así, hija, un gusto levantarte y verte así a mí, yo encantada. Te veo contenta, Bueno, pues con espera, pero lo mejor es que te ponen en un super sillón, que yo dormida con una manta, y yo digo, ay Dios mío, qué gusto, qué tarde, o sea, no, da igual el tiempo que tarde, porque estás tan a gusto, ella es tan profesional, con tanto mismo, dolor cero, nada, o sea, es que mira, por favor, mira la foto, ahí no llevo nada, ni maquillaje ni nada, solo pestañas. Bueno, pues con esas pestañazas deberíamos ir a algún evento solidario, ¿no? Sí, claro que sí, hay que hacer un evento solidario total. Vamos, ya sabéis que la Asociación contra el Cáncer Española hace una cena el día 22 de este mes en el Palacio de Congresos, en la que, bueno, hay que ir todos los que podamos para apoyar a la asociación. Ellos mismos venden las entradas, hay una fila cero, como casi siempre todos estos eventos, en un montón de tiendas de Santiago venden las entradas. Pero yo quería hacer un pequeño hincapié en los voluntarios que trabajan en la Asociación contra el Cáncer, porque lo ves desde lejos, no sabes cómo es, pero realmente si en algún momento tienes oportunidad de ver algunas cosas que hacen algunos voluntarios de la Asociación contra el Cáncer, es espectacular y escalofriante. Yo pues sí lo he vivido, lo he visto y por eso puedo opinar sobre ello. Es increíble porque qué valor hay que tener para ayudar en ciertas ocasiones, y en ocasiones que realmente pues sí, pues se necesita y lo necesitas, y son momentos duros, y que ellos estén ahí ayudándote. Un gran aplauso para esos voluntarios que entregan su tiempo y parte de su vida en ayudar a los demás en unos momentos tan críticos y tan duros, que tienen que ser duros para ellos mismos. Así que, bueno, aparte de eso, vámonos a la cena. Pues cena solidaria de la Asociación Española contra el Cáncer. La Junta Local en Santiago la hace el día 22 en el Palacio de Congresos, 50 euros la entrada, los que no puedan ir mesa cero, y se compran en la propia asociación y, como decía Mavalle, en varias tiendas de Santiago, así que todos allí para verle las pestañas a Mavalle. ¿Le hacemos algo al pelo? ¿Para ir a la cena? ¿Con el huevo? ¿Con el huevo? Bueno, con ya el empezaste huevo. con huevo, acaba con ¿Tengo huevo. que acabar con huevo? Pues os voy a contar una cosa, es muy sencillo y muy fácil. Yo he visto a mi madre toda la vida ponerse una mascarilla de huevo. ¿A quién habré salido yo? A mi madre, ¿no? Mi queridísima madre, que le encantan todas estas cosas. Y bueno, creo que mi hija va por el mismo camino, porque es que le vuelve loca todo. Pues yo recuerdo a mi madre siempre que se ponía un huevo, una mascarilla, batía un huevo y se lo echaba en la cabeza. Luego se ponía una toalla templadita y se la envolvía. Claro, evidentemente, un pelazo espectacular. Todos esos beneficios que hemos hablado del huevo penetran en el pelo, en el cuero cabelludo, y es impresionante. Yo esta mascarilla la aconsejo por lo menos 2 veces al mes, porque te deja un pelo, te lo dejas así 1 hora, lo que sea, absorbe toda esa proteína, todos esos antioxidantes, es impresionante. Para las puntas abiertas, te da un brillo en el pelo tremendo, te quita la grasa, da un aspecto a la melena espectacular. O sea, a mí me encanta, así que mascarilla de huevo, facilísima, además.
Casi todos tenemos huevos en casa. Y con los huevos que tenemos aquí, tan impresionantes. Pues nada. ¿Y tú sabes perfectamente el huevo, cómo sabes que son buenos o no? Sí, Te lo he flota. contado. Sí, flota. ¿Pero sabes por qué? A ver, te lo voy a explicar. El huevo, toda la cáscara del huevo es porosa y el huevo está llenito de agua. Entonces, ¿qué pasa? Si pasa mucho tiempo, como es porosa, el agua se evapora. Si está el huevo fresco, lo metes en agua y se queda abajo. Si ha pasado mucho tiempo, como se ha evaporado el agua, ¿qué pasa con el huevo? ¡Que flota! Que flota. Pues nada, Pues hoy eso. la cosa ha ido de huevos, ¿eh? Ay, sí, de huevos, pero huevos buenos.